Gloria a Dios. ¿Quiénes se gozan de que el Señor manifieste su presencia? Porque todos sabemos que está aquí, pero cuando Él la manifiesta, no sé, pero yo me estremezco. Y sé que Dios, cada vez que nos reunimos en su nombre, tiene algo especial para darnos. Cuando Él nos habló de que su amor era un poder que nos cubre, y nos ha hablado tanto de estar cubiertos, de estar guardados, que pues yo le oraba, siempre le oro al Señor. Uno cree que ya se acabaron todos los temas y siempre hay algo que el Señor tiene, porque Él es fuente de agua viva. Y la fuente de agua viva siempre está fluyendo, amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de las coberturas de Dios. Algo que entendí es que cuando en la Biblia nos habla de cobertura, nos habla de protección. En algunas ocasiones las personas han sentido que la cobertura es una imposición, y sobre todo cuando hay rebelión en el corazón, es como hay una resistencia cuando escuchan la palabra cobertura. Pero el Señor, cuando nos habla de estar cubiertos, nos habla de estar guardados, nos habla de estar protegidos. Y qué mejor que estar protegidos por Dios. En estos tiempos de peligro, muchas personas se protegen con guardias de seguridad de la tierra. Pero nosotros tenemos la mayor cobertura, que es la cobertura celestial, y de ella dependemos, y en ella queremos estar guardados, amén. Entonces, quiero contarles una visión que el Señor me dio. Estando en oración, el Señor me muestra una especie como de un campo. Yo no vi casa, solo vi un campo con un cerco bien tupido, bien alto. Yo estaba en ese campo y pude ver cómo se aproximaba un león, pero era más que café, era negro, y se estrellaba contra el cerco y lo quería brincar y no podía, y se estrellaba y me miraba, pero yo sentía que tenía deseos de devorar. Y entonces vino la voz del Espíritu Santo y me dijo: ¿quién en su sano juicio se saldría de este cerco? Y yo le pregunto a usted, ¿usted le gustaría estar fuera de ese cerco? ¿A merced de ese león? Y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo: estar guardados y no estar a merced de lo que se está moviendo afuera. El Señor dijo que la maldad se incrementó, que salieron fuerzas del Seol que nunca habían estado en la tierra. ¿Se puede imaginar lo que es eso? Si hemos visto maldad, si hemos conocido crueldad, ¿se imagina lo que no hemos conocido? Ni siquiera lo podemos procesar en la mente. El ímpetu con que salen, imagínense estarse preparando a saber por cuánto tiempo, y que les digan: bueno, ya llegó su tiempo, ya pueden salir a ejercer todo aquello para lo cual han estado siendo preparados. Salen con una furia, y lo podemos ver, hermanos, cómo se ha incrementado el poco valor hacia la vida humana. La gente mata porque alguien le estorbó, porque alguien se le interpuso en el tráfico, porque alguien le quitó un estacionamiento. Y ahí, con qué facilidad, ¡pam, pam! Y se acabó. Ya no hay valor. La vez pasada escuchábamos la entrevista a un sicario y le preguntaban si no le dolía matar a la gente. Decía que no, que al contrario le agradaba. Y de todo esto Dios nos está guardando. Y eso debe ser un motivo de paz, de gozo, de gratitud hacia Dios. Amén. Entonces, el Señor nos habló del poder que nos cubre. Su amor nos cubre, y tenemos que entender por qué es un poder. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar
¿Qué significa un poder? Pero un poder, de acuerdo a la definición del diccionario, dice que es la capacidad de tener autoridad, facultad, ¿verdad? Y autoridad, entonces es autoridad, facultad, capacidad de hacer algo. Y el amor tiene la capacidad de dar sin límites. Tiene la capacidad de transformar, de proteger, de comprender, de atraernos hacia Dios. Usted no está aquí porque usted quiso, usted está aquí porque el amor de Dios lo atrajo. Es un poder mayor que el que tiene el imán hacia el hierro. Es un poder inimaginable, el amor del Señor. Y toda la creación, mire, toda la creación, el Señor me mostraba que cuando Él diseñó a la creación, la diseñó cubierta. Toda la creación físicamente tiene una cobertura. El cuerpo tiene piel, la cabeza tiene cabello, los dedos tienen uñas, son protecciones que el Señor ha dejado a nivel físico. Los árboles que tienen corteza, las aves, sus plumas, los peces, aves, corazas, etcétera. Pero toda la creación tiene protección. Nada quedó descubierto. Todo está guardado a nivel físico. Y así podemos ver que Dios en su diseño tiene cobertura también a nivel espiritual. Miren, el pecado desnudó al mundo. Lo puso a merced del enemigo. De hecho, el enemigo tomó las llaves, tomó el control de la tierra a través del pecado. Pareciera que el pecado no le importa a nadie, pero el pecado, transgredir lo que Dios en su soberanía nos indica que no debemos hacer, le abre unas puertas increíbles al enemigo para destruir, para matar, para robar, ¿verdad? Entonces, el pecado desnudó al hombre espiritualmente. Totalmente lo dejó desnudo. Y lo vemos en Génesis ahí 3:7, que dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿cómo? Desnudos. Yo sé que nadie saldría a la calle sin ropa. Sin embargo, hay muchos espiritualmente desnudos caminando en la calle, a merced de ese león que está solo ganas de devorar, ¿verdad? Entonces, miren, la desnudez espiritual es una condición tan terrible, una sensación de inseguridad tan tremenda, que ellos intentaron cubrirse. Fueron y se cosieron con hojas de higuera, dice, y se hicieron delantales, empezaron a querer taparse. ¿Por qué? Porque la falta de cobertura, entre otras cosas, lo que más produce es miedo. Y por eso podemos ver que hoy en día hay mucha gente que está viviendo en miedo. Miedo que lo asalten, miedo a perder dinero, miedo a la vejez, miedo a la muerte. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que en Él nosotros tengamos la seguridad que Él nos quiere dar. Porque en el mundo hay miedo. ¿Por qué cree usted que la gente anda armada? Por miedo. Porque tiene temor que lo ataque, entonces quiere atacar primero. Pero nosotros tenemos una cobertura que tenemos que aprender a valorar. Mire cómo el hombre fue lo primero que experimentó. El miedo científicamente dice que se experimenta en esta parte de acá. Y si usted se da cuenta, cuando usted está muy cargado, temeroso, empieza con dolores acá. Es pura opresión. El enemigo sabe dónde oprimir, ¿verdad? Entonces, la falta de cobertura produce miedo. Dice que aquellos dos se angustiaron tanto. ¿Quién sabe realmente discernir exactamente lo que sintieron? Pero ellos mismos declaran que sintieron miedo. Dice que el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto,
pero tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces la desnudez espiritual va a provocar gente temerosa, gente que anda con miedo de todo. Y Dios quiere quitarnos el miedo. El enemigo se ha encargado, y mire, a través de los ataques de opresión, la gente empieza a tenerle miedo al enemigo. Y por mucho que uno ora y ora, ay no, es que me va a atacar la brujería, es que me va a atacar el enemigo, es que, porque el enemigo ya logró ponerse aquí, oprimirlo aquí. Y hoy el Señor quiere quitar ese peso. Por eso dice la palabra, que a causa de la unción, el yugo se pudrirá. ¿Y dónde está el yugo? ¿Dónde se ponen los yugos? En la nuca, en la cerviz. Ajá. Entonces el Señor quiere hoy quitar ese yugo a través de lo que vamos a ir entendiendo que hizo el Señor. Cuando yo no puedo imaginarme el impacto espiritual que hubo cuando Satanás logró que el hombre cayera. Pero obviamente tuvo que haber sido algo grande y el Señor tuvo que sacar a aquella pareja de ese lugar de seguridad en el que estaban, pero no los sacó desnudos, los cubrió. Dice que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, a pesar de la desobediencia de ellos, a pesar de esa transgresión, el Señor les proveyó una cobertura. Y esa cobertura no dice de qué animal era, pero obviamente representan el sacrificio de alguna de sus criaturas, ¿verdad? Para que hubieran pieles tuvo que haber habido muerte, tuvo que haber habido un sacrificio. Y para que usted y yo estemos cubiertos espiritualmente, el Señor ya proveyó una cobertura. La condición espiritual de la humanidad en el presente es exactamente la misma. Todos nosotros nacemos desnudos. Estamos descubiertos. Note lo que dice Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y este es un asunto que a las personas les cuesta creer, que su bebé lindo, hermoso, tiene que estar cubierto, porque espiritualmente llega al mundo contaminado. Trae la herencia de los padres, que no se va a notar en el momento, como cuando usted mira un brotecito de un monte, una hierba. Usted se va a dar cuenta qué es hasta que crece y empieza a dar el fruto, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros limpiemos las generaciones, porque a través de la cobertura que el Señor nos proveyó en Cristo, nosotros podemos limpiar todo lo que viene contaminado. Entonces, la primera cobertura que el Señor nos da espiritualmente es la salvación a través de Cristo. Y note cómo dice la Escritura, porque de tal manera que amó. Ahí está la cobertura de su amor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para cubrir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la única y más potente cobertura contra la muerte eterna se llama Jesucristo. Si tú no le has dicho al Señor que venga a tu vida con convicción, estás descubierto. Pero el Señor hoy no nos va a sacar desnudos, nos va a sacar cubiertos. Amén. Fuera todo miedo. Miren, absolutamente todos necesitamos el cuidado de Dios. ¿Quiénes creen que necesitan el cuidado de Dios? Amén. Entonces, esta única y potente cobertura, les cuento que es gratis. Mire cómo dice la Escritura, porque por gracia, o sea, de gratis, eso es lo que quiere decir gracia, sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, es que qué pilas fui, que recibí a Cristo. No, fue gratis y fue por gracia y don de Dios. Entonces,
¿Qué es lo que hace la fe? La fe acepta el hecho de que Jesucristo murió, se sacrificó, se entregó para que nosotros podamos tener perdón de pecados, ¿verdad? Resucitó para que nosotros podamos creer y fue glorificado para que Dios nos pudiera dar su poder. O sea, todo eso que Él hizo nos da cobertura, ¿verdad? Entonces, ¿será que porque ya estamos en Cristo ya no va a haber tentación y ya no va a haber pecado? Al contrario, la tentación y el pecado en este tiempo se va a aumentar, porque si se va a aumentar la maldad, el enemigo va a hacer su mejor esfuerzo para traernos tentación de todo, a todo nivel. Hay muchas personas que están siendo tentadas a través del dinero y caen. Por temor a la pobreza, caen en el soborno, caen en los negocios fáciles, caen en negocios ilícitos. Y el enemigo está tentando de mil maneras. Puede ser dinero, puede ser glotonería, puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, bueno, cualquier tipo de esclavitud. Cualquier cosa con la que el enemigo nos pueda controlar, Él va a utilizar de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Él conoce la debilidad. Ya ve lo que hoy hablaba el Señor en la palabra. Que han sido enviados, ¿quiénes recuerdan? ¿Qué fueron enviados? Alguien de allá atrás que me diga qué dijo el Señor hoy. Que fueron enviados. Acusadores de las tinieblas que ¿qué? Que nos están vigilando. Nos están observando. ¿Para qué? Para acusarnos. Para que nosotros podamos brindarle a Él el derecho de que nos saque de ese cerco de protección que Dios nos ha puesto. Porque cuando nosotros decidimos transgredir las leyes del Señor, nos salimos de su cobertura. Definitivamente. Y no es que Él no la ha ofrecido, es que nosotros tomamos la decisión de salirnos de ese cerco de protección. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra acerca de nuestra condición. Y esta es una palabra que no fue dada al mundo y a los impíos, sino a nosotros. Note lo que dice. Dice, porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces. También dice Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué? No está en nosotros. Entonces, nosotros en esa condición de debilidad necesitamos de una fuerza que nos ayude. Hoy habló el Señor también de fuerza, de fortaleza. ¿Quién es esa fuerza que está en la iglesia para sostenernos, para que no caigamos ante todas las tentaciones, provocaciones y todo lo que el enemigo trama para que nos salgamos del cerco? Su Espíritu Santo. El Señor lo dejó todo previsto. La cobertura de la iglesia es el Espíritu Santo, el que representa a Jesucristo. Cuando Él dijo, me voy pero no los voy a dejar solos, ¿cómo nos dejó? ¿Descubiertos o cubiertos? Nos dejó con un consolador, con Él mismo, pero en espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es persona, pero en Él está el Padre y está Jesús. Y en Jesús está el Espíritu y está el Padre. Y en el Padre el Espíritu y Jesús. Amén. Entonces estamos cubiertos. Pero algo importante, el que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, está descubierto, está desnudo. Miren, muchas veces yo he hablado de las bodas y la parábola de las bodas, pero esta vez el Señor me mostraba cómo dentro miró y vio allí, dice, a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle ¿a dónde? En las tinieblas. ¿Dónde estaban las tinieblas? Afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque el que está esperando afuera es despiadado y cruel. El que está esperando que uno se salga de la cobertura no conoce la palabra misericordia. Así que no esperes que te dé tiempo, no esperes que te avise. Si tú te sales, te agarra. Y nadie quiere ser devorado por ese león. Créame que nadie, pero él es lo que está esperando, que tú te salgas a las tinieblas de afuera. Para los que no han oído lo que anteriormente yo he hablado, cuando he hablado de las bodas, yo les compartía en una ocasión que yo no entendía. ¿Cómo es eso? Que si usted lee el contexto, fueron llamados todos. Los de los caminos, los que iban pasando. Y dije, pero qué injusto. ¿Por qué lo echaron? Si lo fueron a sacar de un camino, no estaba ni pensando en ir a una boda, y lo llevan a una boda y después le dicen, no, tú te sales porque no estás vestido de boda. Pero cuando entendemos lo que realmente ocurría, en esa época bíblica, los anfitriones preparaban vestidos de boda. Y entonces, todo el que entraba por la puerta era vestido con túnicas especiales de boda. Entonces, el que estaba adentro sin vestido de boda, no había entrado por la puerta. Por alguna ventana tal vez se había colado, pudiendo haber entrado por la puerta. Dice que las bodas estaban llenas de convidados. Exacto, la boda estaba llena de convidados. Y todos los convidados tenían que haber pasado por la puerta y ser cubiertos con el vestido de boda. Cuando una persona llega a un lugar, pero su corazón se endurece ante el señorío de Jesucristo, está en el lugar, pero está desnudo. No está con el vestido de boda. Por eso una de las cosas que tenemos nosotros que identificar. Sí, Pavel, ¿querías decir algo? En esta versión dice, y vio a uno que no traía puesto. Vení, porque los que están viendo en Facebook no te van a oír. Esta versión dice, pero cuando el rey fue a ver a los convidados, vio a uno que no traía puesto el vestido de boda que él había comprado para los invitados. Ahí está claro. Es la versión Nueva Biblia Viva 2008. Ahí está claro, para que miren que no les estoy dando cuento. Pero efectivamente, el Señor, Él dijo, yo soy la puerta. O sea, Jesús mismo lo enseñó, que Él es la puerta. Entonces, cuando nosotros entramos al reino de Dios por la puerta que se llama Jesucristo, inmediatamente somos vestidos. Eso es lo que dice ahí. De lo contrario, podemos ser echados fuera, a las tinieblas de afuera. Y hay mucha gente que habiendo entrado, habiendo sido vestida, deliberadamente se lo quita y se sale a las tinieblas de afuera. Se quita la cobertura. Entonces, todos los mandatos, los principios, los valores con los que el Señor nos instruye a través de su palabra son protección, son medios de cobertura. ¿Puede decir amén? Entonces recordemos que el Señor nos insistió que no nos saliéramos de cobertura. ¿Quiénes recuerdan esa palabra? No se salgan de la cobertura. Eso no fue el domingo pasado, eso fue hace como 2 domingos más. O sea, el Señor ha estado insistiendo en que nos mantengamos cubiertos. Amén. Entonces vamos a ver, no todos, pero vamos a ver algunos de los principios más importantes que el Señor dejó para que estemos cubiertos. Y un principio, y primero quiero que veamos la diferencia entre principio y conducta.
Mire pues, la conducta es la acción que realiza una persona ante todos los demás. Pero el principio es el que nos impulsa a tener una conducta, nos vean o no. Hay gente que puede tener un chorro de dinero enfrente, pero si tiene el principio de la honradez no lo va a tocar, aunque nadie lo mire. Yo recuerdo que en uno de los primeros retiros que yo fui había tienda, y la tienda decía Dios te ve. O sea, todo tenía precio y tenía una canastita donde se tenía que dejar el dinero y agarrar el vuelto. Y hay gente que a pesar de saber que Dios la ve, transgrede eso. Entonces se pone a merced del devorador. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vamos a ver, entonces, ¿queda claro lo que es conducta y lo que es principio? Entonces vamos a ver un principio, que ese fue lo que llevó a Adán y Eva a transgredir, porque quebrantaron no una conducta, sino un principio. Y ese principio se llama obediencia. La obediencia a Dios es clave, es vital, es indispensable para estar cubiertos. Usted no puede demandarle a Dios si le pasa algo que hizo fuera de los mandatos de Él. Mire cómo dice la palabra: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y usted va a ver a través de la palabra cómo el Señor le insistía y le insistía al pueblo de Israel que fuera obediente. Y la obediencia sabe que está relacionada, la palabra en el original, con el oír atentamente. Si uno no oye atentamente, no puede obedecer. Y esa es una de las estrategias del enemigo cuando usted está oyendo instrucción: distraerlo. Por eso es que muchos salen, ¡ay, qué bonita la prédica! ¿Y de qué se trató? Espérame, no, creo que la voy a ver en diferido porque no me acuerdo. ¿Por qué? Porque el enemigo se posicionó en el área de tu atención, te bloqueó y estás en otra cosa. En el enamorado, están las patojas pensando, ¿qué estará haciendo ahorita? Se les va. ¿Cuánto voy a ganar este mes? ¿A cuánto llegarán mis comisiones? Ahí están. Peor si no dejé desconectada la plancha y se va a quemar mi casa. Distractores, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros oímos atentamente, vamos a poder obedecer, ¿verdad? Y la obediencia es un principio que nos va a proteger de muchas cosas. Vamos a ver de qué nos protege la obediencia, entre otras muchas. De la pobreza. Mire, si obedecemos al Señor con los diezmos y las ofrendas, no tenemos que tener temor de que el diablo nos va a robar. No va a poder, porque dice clarísimo que lo probemos, a ver si no abrirá las ventanas de los cielos y derramará hasta que sobreabundo. Pero dice algo más: reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá, dice, el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Bueno, usted ya sabe de memoria. Entonces, es una cobertura para las finanzas, la obediencia al Señor en esta área. También nos protege de la enfermedad y de esclavitudes. Miren, Proverbios 23-29 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Dice: ¿para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Abra ahí Proverbios 23, a partir del 29. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? O sea, los pleitos, ¿verdad? Para los que se detienen mucho en el vino. Mire todo lo que le evitaría al Señor si usted no se detiene mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, esos coctelitos, a veces es peligroso.
No mires al vino, esto ya es la orden, cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Cómo se entra? Suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Será que hay una advertencia? ¿Será que un alcohólico, un drogadicto tuvo la advertencia previa? Sí la hay, sí la hay. Después va a estar, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque le dio gota. El ácido úrico se pone increíble con el exceso de vino. ¿Para quién el dolor, verdad? ¿Para quién los pleitos? Porque el licor altera la conducta del hombre, altera sus sentidos. Y entonces vienen los pleitos y después se arrepiente. Entonces hay advertencia. Nos protege la obediencia de la enfermedad, nos protege de accidentes. Mire, ahí en Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques casa nueva, y eso es para los arquitectos, ¿eh? Para los ingenieros. Harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. O sea, cuando hay un accidente en la casa de uno, cae sangre sobre su casa y hay que purificar, hay que limpiar, ¿verdad? Entonces, el Señor, miren, incluye todo. Hay una cita hermosa que dice en Proverbios 3, 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Entonces, ¿qué puede infundir salud al cuerpo? Temer al Señor y huir del mal, de todo lo que Él ha ordenado en su palabra, ¿verdad? Vamos a ver, esta ya la dije. También nos va a proteger de muchos peligros. Mire cómo dice Salmo 119, 109. Mi vida está de continuo ¿en qué? En peligro. Si usted se pone a pensar, y tal vez ni cuenta se ha dado de los peligros de los que lo ha librado Dios. A veces sí nos damos cuenta. Ay, gracias a Dios que no arranqué luego el carro, porque una vez me pasó que me distraje en la curva para llegar a mi casa y vi que no venía nada y de repente ya iba a salir cuando ¡bum!, pasó un gran camión que yo nunca había visto, me hubiera hecho polvo. El Señor me detuvo. Y si usted se pone a hacer recuento de los peligros en que ha estado, habrán algunos que ni sabe. Como nosotros una vez veníamos de Escuintla de dar un retiro, y más atrás venían unos hermanos que habían estado en el retiro. Me empezó a llover y a llover y a llover. Y recuerdo que pasó mi cuñado, pasamos nosotros cuando ni siquiera estaba la autopista. Íbamos todos los domingos a Escuintla, teníamos servicio en la tarde. Y esa vez era un torrencial. Pasamos y de repente ya no vimos las luces del de atrás. Seguimos. Y al otro día, ¿y qué pasó? Le dice Guayito a este hermano. Ay, Dios, le dijo, si pasando tú, se vino una correntada con unas piedras gigantes que tapó la carretera. Nos pudo haber caído encima y nosotros ni en cuenta, ¿verdad? Y así podríamos, si nos quedamos analizando, de cuántas, muchísimas. No nos alcanzaría el día si los pongo a dar testimonio de las veces que Dios los ha librado, ¿verdad? Entonces, de muchos peligros nos ha librado el Señor, pero sobre todo, miren la obediencia de qué nos puede librar, del castigo eterno. Si somos obedientes, estamos protegidos de lo que el Señor dice. Y mucha gente dice, ay, yo no puedo creer que un Dios tan bueno tenga diseñado un castigo eterno. Pero mire cómo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí dice Daniel 12:2. E irán estos, eso es Mateo, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? Los que no le han dicho al Señor Jesucristo que sí quieren que Él sea su Salvador, ¿verdad? No están inscritos. Entonces dice, en el versículo 10 se nos dice que el lago de fuego arde por los siglos de los siglos. Y el Señor, si obedecemos, nos guarda de eso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago yo para ser obediente? La obediencia se tiene que aprender. Jesús la aprendió. Dice, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Saben una cosa? Que para eso diseñó el Señor coberturas terrenales. Entre ellas, los papás. Si tus papás no te enseñaron a obedecer, aunque sea cinchazo o babarazo, el Señor sí te va a enseñar. Y por eso a veces permite los procesos, para que aprendamos a ser obedientes, por las buenas o por las malas. Pero la obediencia nos va a salvar, y al Señor le importa que seamos salvados, amén, porque para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obediencia es algo que los padres están obligados a enseñar a sus hijos, a obedecer. Pero los hijos están obligados a obedecer a los papás. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? Imitar a Cristo. Porque por mucho error en los padres, los niños o los adolescentes o los hijos se apartan, ¿verdad? Porque ven que no hay congruencia. Entonces, conforme al diseño de Dios, los padres son la cobertura terrenal de los hijos, ¿verdad? Ellos los están cubriendo. Y cuando hablamos de cobertura, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo primero que un padre tiene que hacer para tener cubierto a su hijo? Estar cubierto por Cristo. ¿Pero cómo está cubierto? En obediencia. Pero los padres lo primero que tienen que hacer para cubrir a sus hijos es darles ejemplo y orar por ellos. Porque la oración cubre. Es increíble cómo es de poderosa la oración de los padres. Es una muestra de amor de los padres a los hijos, insistir en que sean obedientes, ¿verdad? Pero el ejemplo es vital. Cuando un hijo ve a su padre rendido ante Dios, luchando por servirlo, luchando por agradarle, el hijo lo va a admirar. Y a través de esa admiración va a venir automáticamente o más fácilmente la obediencia, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo dice esta cita, no sé si la tengo acá. No, se la voy a leer, dice Hebreos 12:9. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Verdad? Entonces, todo tipo de sujeción es para nuestra seguridad. Eso lo tenemos que tener claro. No es una imposición para molestarte, para afligirte. La sujeción es para protegerte. Entonces, los ministros son otra cobertura que el Señor dejó para protegernos. Usted sabe que nosotros los ministros tenemos la obligación de orar por ustedes. Así que por oración ni se preocupe, porque todos los días el Señor me pone a orar por todos. Todo el que ha venido a esta casa,
todo el que está plantado sea cubierto, Señor. Dales inteligencia espiritual, Señor, que tengan entendimiento, guárdalos de todo peligro. O sea, los ministros tenemos un trabajo y ministrarles, ¿verdad? Y aquí lo dice claro, ¿para qué constituyó el Señor jerarquías? A ver, ¿para qué? Para que seamos guardados y que podamos crecer. Mire cómo dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, donde ya nadie te va a poder hacer frente. Amén. Entonces, tanto los padres como los ministros están puestos por Dios para cuidarnos y para enseñarnos. Y esa es protección. Amén. Entonces, mire cómo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Lo están leyendo? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han ¿de qué? ¿Para qué? Para que ustedes lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces vamos a dejar claro que la sujeción es como un cinturón de seguridad, como cuando usted agarra bien a su niño de la mano. ¿Para qué lo agarra en la mano? Para que no se lastime, para que no se caiga, para que no se lo roben, para que esté seguro. Amén. Esa es sujeción. Así como el cinturón de seguridad, como el niño de la mano, como el esposo protege a la esposa, ¿verdad? Eso es estar sujeto, que la está agarrando para que no se caiga. Entonces, la sujeción se refiere a la acción de sujetar algo. Si usted pone mercadería en un camión y no la amarra, ¿qué va a pasar? Eso es lo que va a pasar. Por eso todo tiene que estar sujeto, para que esté firme, para que no se caiga, ¿verdad? Y el Señor, mire cómo nos tiene a nosotros. Es que esto me impresiona, me encantó. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿cómo estamos? De la mano del Señor, ¿verdad? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo le agrego, a menos que se quiera soltar y se quiera ir. Y yo me recuerdo que una vez eran chiquitos los niños de Tere y andábamos en México, en Chapultepec, y se suelta uno, pero miren, nos hizo batallar, y volteaba a ver con un reto, como que dice, alcáncenme si pueden. Y de repente la Tere le hizo señas al policía y el policía se le acercó. Miren, santo remedio. Ya no se volvió a soltar porque le dijo que se lo iba a llevar preso. A la pulga de 3 años, ¿verdad? No, yo no me quiero ir preso. Pero la rebeldía viene amarrada al corazón del hombre a pesar de que ya es salvo. Y es una de las cosas que el Señor quiere que aprendamos ahí sí que a desarraigar de nuestro corazón. Porque nos estamos diciendo sí y estamos pensando no. ¿Verdad? Tiene que hacer tal cosa. Sí, está bien, pastora, pero no. Pero no lo hago. Es que tiene que perdonar. Sí, pero no. Y es una protección. ¿Verdad? Vamos a ver un segundo principio de cobertura, que es la fe. Cuando decimos que la fe es un escudo, y la palabra claro dice, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿de qué nos protege la fe?
¿Y alguien me puede decir algún dardo del maligno que haya experimentado? Alguien honesto y transparente, porque no me digan que solo yo he tenido dardos del maligno. Desaliento, desamor. Ahorita vamos a ver algunos. La duda. ¿Alguien ha tenido dudas? Miedo. No me digan que no han tenido miedo. Son dardos del maligno. La baja autoestima, la desconfianza. Hay gente que desconfía de todos. Hasta de Dios, ajá. La culpa, los malos pensamientos. Todo eso son dardos. Y el principio de la fe, cuando nosotros de verdad decidimos poner ese escudo enfrente, nos va a ayudar. Ahora, ¿cómo funciona? Pues el escudo de la fe nos permite ver más allá de los problemas, más allá de las dudas, más allá del temor, del desaliento, porque estamos con el escudo puesto, es una cobertura. El enemigo no se va a cansar de tirar dardos, pero si tú te quitas un poquito la fe, que es lo que él quiere, te van a llegar. Y hay dardos que van directo al corazón, porque el escudo está aquí. Aparte es el yelmo, pero el escudo está aquí. Y el enemigo lanza sus dardos a los sentimientos, a las emociones, ahí donde puede causar más daño, donde te puede llegar a matar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? También cuando nosotros, a pesar de las pruebas, decidimos perseverar en el Señor. Así funciona. No importa lo que esté pasando, lo que me estén haciendo, ¿verdad? Ya lo decía el profeta Habacuc, que es el que dice, ¿verdad? Que aunque la higuera no florezca, ni haya vides ni las vacas, ni haya nada, con todo, dice, ¿qué? Alabaré a Jehová. Cuando decidimos perseverar, estamos cubiertos porque eso es fe. Pero hay gente que por nada, ay no, yo ya no voy a ir, es que mucho me ataca el diablo. Claro que te ataca. Y más lo va a atacar si se sale del cerco, porque eso es lo que él quiere, a través de los dardos que le está mandando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estar cubiertos con el escudo de la fe? Pues confiando en Dios y en todo lo que dice la palabra. La palabra es verdad. Creyendo en las promesas de Dios, aun cuando a veces parecen que no son verdad. ¿Verdad? Pero si Dios dice que por sus llagas fui curado y estoy enfermo, siga creyendo y siga orando. Porque eso es lo que el enemigo quiere que usted crea, que no funciona. Pero la palabra es verdad y es viva y es eficaz. Amén. Otra forma de estar cubiertos es manteniendo la guardia. Ni modo que porque tengo el escudo voy a hacer lo que se me da la gana. No. Al contrario, si yo creo en lo que dice la palabra, no voy a transgredir los mandatos del Señor, ¿verdad? Cuidándonos de las preocupaciones excesivas, de las mentiras del enemigo. Mire, el enemigo es experto en mentirnos. Y del desánimo, definitivamente. ¿Quiénes quieren estar cubiertos por ese principio de la fe? Obedientes ya son, entonces ya tienen aseguradas las bendiciones, ¿verdad? Bueno, digamos, ya vimos el principio de la obediencia, ya vimos el principio de la fe. Ahora vamos a ver un tercer principio que yo creo que a algunos nos falta un poquito. Y es el de la prudencia. ¿Cuántos se han metido en algún lío porque imprudentemente dijeron algo cuando no convenía? O hicieron algo que no meditaron. Mire lo que dice Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó?
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre roca, cubierta, guardada. Ahora, todos aquí se creen prudentes, ¿verdad? Que todos nos creemos prudentes. Vamos a ver en qué consiste la prudencia. Es una virtud, o sea, cuando dice que es una virtud, es un poder que consiste en actuar con moderación, con cautela, con reflexión para evitar riesgos y tomar decisiones correctas. ¿Cuántos no hemos hecho cosas que después, empezando por las que tomaron la decisión de unirse en yugo desigual porque el tipo era guapísimo o era guapérrimo? Y después, nanay. Y están, ¿por qué tomé esa decisión? O peor, cuando por un arranque, por un arrebato, se divorciaron. O abandonaron, se fueron porque ya no aguantaron. Esas son decisiones imprudentes. Mire cómo dice el semáforo: parar, pare, espérese que le pase la ofuscación o ofuscamiento, no sé cómo se dirá. Piense y entonces actúe. Vamos a ver las características de la prudencia y ahí haga chequecito. Considerar las consecuencias de las palabras y acciones. Cuando usted sintió, contó lo que le habían dicho en confidencia y se le armó un gran clavo. ¿Estaba Dios ahí? No. Pero usted ya hizo un comentario imprudente que se volvió ¡bum!, una bomba. Y después usted la chismosa, la mala, la que... ¿Por qué? Y usted, ay, es que nunca debía... Pero es que pensé que era de confianza. No, si le dan un secreto, secreto. Secreto es cuando usted no se lo dice a nadie. Pero empieza de confianza en confianza, se entera todo el mundo. Es que solo se lo dije a mi esposa, sí, pero su esposa era una tumba profanada. Y lo contó por todos lados. Ella también tenía su mejor amiga, y la amiga su mejor amiga, y la otra también, y se supo todo. Son imprudencias, ¿verdad? Eso es importante, respetar los derechos, sentimientos y libertades de los demás. ¿Se acuerdan lo que decía Benito Juárez? ¿Qué decía? Todo el mundo se lo sabe, pero se traspasa los límites, ¿verdad? Yo quiero que me respeten, pero no respeto los sentimientos de otros. Eso es muy delicado y el Señor está pendiente, pero más pendiente está el diablo porque te quiere devorar. La gente imprudente se mete en problemas que después tiene que pasar procesos para poder salir de ellos. ¿Por qué? Porque fue imprudente. Tiene que medir sus palabras, hablar a los demás con respeto. Ya dijimos la capacidad de gestionar información confidencial, ¿verdad? Que eso es vital. Inspirar confianza. Cuando usted está probado que es de verdad confidente, que guarda un secreto, usted va a inspirar confianza. Pero hay gente, uy, no, hay pajaritos en el alambre, o hay ropa tendida, qué feo, ¿verdad? Que piensen así de uno. Sopilotes volando, pájaros cantando, dice Julito. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica la prudencia? Y después no diga que no lo dijimos, cuando esté metido en un lío, si no es prudente. Reflexionar sobre las consecuencias de las palabras y acciones. Pregúntele al Espíritu Santo si ha sido prudente. Y si no, pídale perdón. Usar un lenguaje y tono que respete la dignidad de las personas.
desarrollar autocontrol y humildad. La humildad es algo increíble. Pensar en las características de la información que va a compartir. ¿Por qué lo va a decir? Hay gente que utiliza tristemente, solo se lo digo para que oremos, pero la intención de su corazón no era esa, era difamar, porque todavía tiene algo en contra de esa persona. Y eso el Señor lo quiere sacar, porque eso nos descubre ante el enemigo y nos pone a expensas de él. Si no bendice su comentario, si no bendice a la persona de la que va a hablar, trágueselo hasta que Dios le sane el corazón. ¿Puede decir amén? Muy bien. Mire cómo dice Proverbios 3, 21 y 23. Hijo mío, sé prudente y no pierdas de vista ¿qué? La discreción. O sea, la prudencia tiene mucho que ver en lo que uno habla y en lo que uno hace. También si uno se atraviesa una calle y no mira el semáforo, es imprudencia. Miren, un accidente terrible que yo tuve cuando tenía 17 años fue porque el que venía manejando sobre la calle venía jugando una cosa que le decían ruleta rusa, que era no parar en las avenidas. Y justo veníamos nosotros aquí en la Sexta Avenida, cuando la Sexta Avenida tenía vía para allá. Doble vía. Y nosotros íbamos en la vía y se atravesó un carro y voló por allá todo y nosotros también. Y pues gracias a Dios de nuestro auto no murió nadie, pero del otro sí, porque los agarramos de costado. Fue horrible. ¿Por qué? Por imprudencia, ¿verdad? Entonces dice, mire qué dice cuando uno es prudente, porque ellas te llenarán de vida y te adornarán como un collar. Podrás andar seguro en esta vida sin problemas ni tropiezos. Qué linda esta versión, ¿verdad? Es la Nueva Biblia Viva. Entonces, ¿la prudencia de qué nos cubre? Piense un momentito, ayúdeme a predicar. ¿De qué nos cubre la prudencia? De problemas, de peligros, de ¿qué otra cosa? De tropiezos, de malos negocios, de enemistades, de pleitos, ¿verdad? Bueno, de tanta cosa. Y mira lo que dice el Señor. No, aquí no la tengo. Dice, Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. O sea, ¿qué hay afuera? Lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sabe que la serpiente no sale a querer atacar? Al contrario, se esconde. Lo que quiere es comer. Pero sí, la serpiente ataca cuando es descubierta o se asusta. Se mira amenazada. Como aquella Barba María que está en tu casa, ¿te acuerdas? ¡Qué horror! Solo voy a acordarme donde Diana, es que está escondidita ahí, por prudencia. Fuimos a la finca de ellos y prudentemente dijo, voy a limpiar primero. Yo iba directo a entrar a sentarme a un sillón porque había calor. Ella que levanta el cojín y una tremenda Barba María enrollada ahí. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si uno se siente amenazado y lo muerde? Y esos no dejan más que como 40 minutos, se muere uno. Entonces, la prudencia nos salvó la vida. Entonces, ¿de qué nos habla el Señor en este pasaje? El mundo está lleno de lobos. ¿Y cómo tenemos que ser? Prudentes y ¿qué más? ¿Qué dice ahí? Sencillos, como palomas, ¿verdad? Vamos a ver un cuarto principio de la humildad. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué? Mira de lejos. Se sale de la cobertura de Dios el altivo,
porque si estuviera en la casa, en el cerco, lo ve de cerca, ¿verdad? Es un principio que nos protege, primero de la culpa y de la frustración que genera el orgullo, pero nos libra del devorar de león, porque el que tiene orgullo tiene naturaleza satánica y es al primero que el enemigo va a tener derecho de atacar. Pero el altivo, ¿verdad? Anda como pavo real. ¿Sabe por qué se muere el pavo real? ¿Por qué lo caza el tigre? Porque ellos son originarios de la India, donde hay mucho tigre de Bengala. Porque se encarama hasta lo más alto del árbol, pero la cola, que es su orgullo, le arrastra hasta el suelo. Y de ahí lo jala el tigre. Cuando una tiene cola, que le pisen. Usted solo piense que el orgullo es lo primero que el enemigo ve. ¡Hoy este es mi hijito adorado! En él tengo complacencia. Me enorgullezco de lo que es, ¿verdad? Entonces la humildad nos va a proteger de muchísimas cosas. Pero vamos a ver, de acuerdo a la palabra, primero que nos mantiene bajo el cuidado y la atención de Dios, ¿verdad? Porque dice que sus ojos, ¿verdad? Él lo atiende, están atento Dios a ellos, ¿verdad? Quisiera que viéramos Salmo 138, 6. No, ese es perdón, la siguiente. Nos guarda la humildad de la deshonra. Mire cómo dice, Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ni sabe de qué otra cosa nos libra la humildad, del estrés y de la ansiedad. Mire cómo dice Mateo 11:29, y eso usted se lo sabe de memoria, le aseguro que yo empiezo y usted sigue. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. No hay estrés, no hay ansiedad. Ya les dije la vez pasada que el estrés es exceso de presente y la ansiedad, exceso de futuro. ¿Qué va a ser de mí? Ya tengo 76 años, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuál es mi futuro? Conocí a una ancianita que vendió sus propiedades y no hace nada porque lo está guardando para su vejez. ¿Y cuándo va a ser su vejez si es anciana? Pero no gasta porque está guardando para su vejez. Un temor al futuro terrible, ¿verdad? Entonces, ahorita vimos solo algunos principios, pero hay otros principios, muchos que nos protegen. Pero ahorita lo que vamos a ver es algunos mandamientos, porque el Señor dio mandamientos, aparte son principios, ¿verdad? Pero dio mandamientos que si los obedecemos son cobertura. Y me voy a referir de los 10 mandamientos que son solo algunos. Por ejemplo, amar al Señor sobre todas las cosas y no honrar imágenes nos protege ¿de qué? De pactos que se hacen con el maligno y que después, mire cómo cuesta romper. Esas consecuencias de los pactos que han hecho nuestros antepasados nos han alcanzado. Yo he ministrado muchas personas que el Señor me dice, rompe pactos de fuego. ¿Por qué? Porque cuando se volvieron cristianos familiares de la religión tradicional, empiezan a poner velas y los empiezan a pasar por fuego para que regresen. Y eso hay que romperlo. ¿Por qué? Porque está transgrediendo ese mandato. Están honrando ídolos, le están pidiendo a deidades, a jerarquías que no son Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya se consideran con derecho sobre las generaciones. ¿Quiénes les ha tocado romper porque está pactada su generación?
con la masonería, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque se quebrantó. Esto es cobertura, lo que el Señor ordenó. Entonces, ¿hasta cuántas generaciones alcanzan los pactos de la idolatría? Hasta 4, porque dice ahí en Éxodo 25 que Él visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, ¿verdad? Vamos a ver otro mandamiento que nos cubre, el honrar al padre y a la madre. Mire lo que dice Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Fíjense que este mandamiento lo que hablaba Julito el viernes, cómo la muerte anda tras uno, y este mandamiento nos libra de ella. El honrar a padre y madre nos libra del espíritu de muerte, porque dice, hay un decreto, muera irremisiblemente, y lo invito a que abra su Biblia y mire quién lo dijo. Abra su Biblia y me dice quién lo dijo. Jesús lo dijo. Entonces es verdad, ¿verdad? Vamos a ver otro mandamiento que también nos protege de la muerte: no matar. Y nos protege, bueno, primero de morir violentamente, porque Jesús le dijo clarísimo a Pedro, métete tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, espada morirán. Cuando hay mucho accidente, suicidio o muerte violenta, hay que pedir perdón por las muertes que hayan ejecutado nuestros ancestros. Ellos no nos van a decir, y si nadie se enteró, mire, porque pudieron haber sobornado a las autoridades, tapar, echarle la culpa a otro, ejecutaron a otro. Antes era la Real Audiencia la que mandaba investigar y lo entregaban a, ¿cómo es que se llama eso? La Santa Inquisición, y tal vez el que moría era el más inocente. Pero eso quedó en la línea familiar, y el vengador de la sangre anda tras uno. Lo que usted hablaba, dije, ya me quitó la prédica. No, nada, para nada. Para nada, para todos da el Señor diferente enfoque, ¿verdad? Entonces nos protege de morir violentamente, nos protege del vengador de la sangre, de que nuestra descendencia herede derechos al espíritu de muerte. Y en fin, para no irme muy largo, no me fui con todos los mandamientos, pero si usted los lee detenidamente, todos son cobertura. Y usted puede ir investigando de qué lo está guardando Dios con ese mandato. Para ya finalizar, tengo que a veces pensamos que no puede afectar, el no hurtar, que dice Éxodo 20:15. Pero en primer lugar nos protege de los devoradores, de que nos roben, y de que nuestra descendencia tenga miseria. Esto es terrible. Yo he ministrado mucha gente que tiene miseria porque sus ancestros de alguna manera robaron. Hay gente que roba por costumbre, y note que dice, no es robo a mano armada, dice no hurtar. Hurtar es en escondidas, cuando nadie se da cuenta. Hay gente que, miren, yo leí no sé si fue en redes o en un periódico en donde hablaban de gente que se roba el papel toalete de los hospitales públicos. Eso es hurtar. Y están sembrando para seguir siendo más pobres, porque tal roban porque no tienen, pero no tienen porque roban. O en la iglesia. Robarse el papel es hurto, y lo que está haciendo el diablo, hacerlo. Eso es como quitarle al lobo un pelo. Mucha gente se justifica. Hay gente que no paga deudas, y eso es robo. El Señor a mí me tuvo que limpiar de eso, porque tuve ancestros que no pagaron deudas,
Y cuando la gente no paga, ay, pero si ni necesita. Ese es más rico que yo y no puedo. Ay, pues aunque sea 10 pesos, pero que se le mire el deseo, porque la descendencia lo puede pagar. Lo va a pagar. Mire lo que dice Job 20:10. Sus hijos solicitarán el favor de ¿quién? De los pobres. O sea, lo más. Y sus manos devolverán lo que él robó. Qué triste que sus nietos o sus bisnietos, tarde o temprano, tengan que devolver lo que usted robó. O sea, todos los mandatos de Dios nos guardan, pero no nos salgamos del cerco. No nos salgamos del cerco. Hay gente, miren, que cobra 2 veces. Pero si ya te había pagado, no. Y no me habías pagado, y no me has pagado, va, te vuelvo a pagar. Es un robo. Que el Espíritu Santo nos muestre esos mandatos, esos principios que tal vez hemos transgredido y que por eso estamos pagando con dolor, con enfermedad, con pobreza, con qué sé yo. Entonces vamos a orar. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control en nosotros y nos haga ver, porque transgredir cualquiera de sus mandamientos nos saca de su cobertura, y Él fue explícito: no se salgan de la cobertura. Él ya hizo el trabajo, Él ya proveyó a Jesucristo, ya proveyó el Espíritu Santo para que estemos cubiertos. No te salgas. Y hoy es oportunidad de ponernos a cuentas. Pídele perdón al Señor si en algún momento no has obedecido del todo sus mandamientos, si no has sido del todo humilde, si has sido imprudente. Pídele perdón al Señor y pide perdón si en tu linaje hubo robo, muerte, destrucción. Los que tengan ancestros militares o guerrilleros, pídale al Señor que limpie su genética para que el vengador de la sangre, el espíritu de muerte, no tenga derechos, no los persiga. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo. Venimos a ti, Señor, para que tú traigas revelación de todo aquello que tenemos que entregarte, mi Dios. Yo vengo entregándote mi linaje, Señor. Sé que tuve ancestro militar. Y te pido perdón si hubo muerte, Señor. Y hubo sangre derramada en mi casa. Si usted ha tenido algún accidente culposo donde alguien haya muerto, pídale perdón a Dios. Y pídale al Señor que lo meta en su cobertura. Todo el que deliberadamente o inconscientemente ha quebrantado mandatos del Señor, pida perdón. Miren, el arrepentimiento nos cubre, empiézate a cubrir. La sangre de Cristo nos cubre cuando hay verdadero arrepentimiento y nos quita el pecado que nos quiere cobrar el enemigo para sacarnos de cobertura. Padre, hoy venimos a suplicar tu misericordia. Perdónanos, Señor, si tú aún no le has entregado el señorío de tu vida a Jesucristo. Dios te trajo para tenerte guardado del mal. Y dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Entra en mi corazón, te entrego todo lo que soy. Cubre mi vida, cubre a mis hijos, guárdame del mal. Sé mi Señor y mi Salvador. El Señor está esperando tu corazón para cubrirte, para guardarte, para esconderte del enemigo. Dice su palabra que nosotros estamos escondidos en Dios, en Cristo Jesús.
Pídele al Señor estar cerca de Él, despójate, pídele perdón por tus imprudencias. A veces sin querer, por costumbre, hablamos ásperamente a los demás y después nos damos cuenta que los lastimamos. Padre, perdónanos si hemos sido ásperos. Perdónanos, Señor, si no hemos reflejado tu amor a los demás. Perdónanos todo aquello que le ha dado derecho al enemigo de tocar nuestras vidas, porque imprudentemente comimos, bebimos, imprudentemente nos expusimos a la enfermedad. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Danos oportunidad en esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Veo el manto, en este momento está cayendo el manto. Está un manto de misericordia cayendo aquí en este lugar. Acógete a ese manto de misericordia y dile: Señor, quiero estar bajo tu protección, quiero estar bajo tu cobertura. Gracias porque nuevas son tus misericordias y hoy viene la nueva sobre nosotros. Y todo lo que hoy te hemos entregado ha quedado escondido, tirado, echado al fondo del mar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, mi Dios, que en esta hora tú lo has librado, tú lo has dejado liviano, mi Dios. Padre, yo te ruego en esta hora que todos los acechadores del camino que están allá afuera, mi Dios, esperando que mis hermanos salgan para acecharlos nuevamente, sean contrarrestados ahora mismo, mi Dios, por tus huestes, mi Dios, para que, mi Dios, ningún ave del cielo, Señor, pueda robar la palabra que tú lanzaste en este día sobre el corazón de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que seas tú el que en esta hora venga a redarguirnos como punto final, para que nosotros no solamente hayamos experimentado esta maravillosa operación de libertad, sino que ahora nosotros vengamos y nos comprometamos a no ceder derecho ante la entidad de las tinieblas. Sello esta palabra, Señor, con la autoridad que tú me has dado, para que esa palabra, Señor, rinda fruto, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora lo miro muy cómodamente sentado. Ahora lo voy a invitar a que se ponga de pie para que demos inicio al segundo servicio del día. Bueno, amén, dice tu Padre. Que llegue. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos, vamos a levantar nuestras manos al cielo. Si usted recibió algo del Señor, estoy seguro que sí. Dele gracias al Señor. No espere que sea yo el que tenga que dar las gracias. Yo voy a dar las gracias, pero por mí. Y usted dé gracias al Señor por lo que Dios le ha dado a usted. Padre, gracias, porque podemos con toda confianza decirte, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, y recuerde, mi amado hermano, que estamos más cerca que nunca de la Escuela de Liberación. Por favor, apúntese, por favor, reserve su espacio, porque se va a quedar sin espacio. Ya van 63.
y son 99. No. Así que, por favor, mi amado hermano, y si usted, escuche muy bien, si a usted lo ha inquietado el Señor para colaborar de alguna manera especial en Escuela de Liberación, abóquese a la pastora, abóquese a mí, ¿verdad? Porque el Señor pone a trabajar los talentos con los cuales nos ha dotado a todos nosotros como su cuerpo. Amén, mis amados hermanos. Así que no salga corriendo, como decimos siempre, salúdese, bendígase, testifique de lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén, mis amados hermanos. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta,